Y ya estamos de vuelta, 10 de la mañana con 6 minutos, aquí en el Buenos Días Región, Polar Comunicaciones con ustedes. Y vamos a conversar a esta hora con las amigas del Parlamento Feminista, coordinadoras feministas, ¿cierto?, que realizan los parlamentos feministas, y nos encontramos con Andrea Barría, a quien le damos la bienvenida y saludamos esta mañana. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Hola, buenos días, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias por acompañarnos. Cuéntanos, Andrea, bueno, ustedes vienen desarrollando estos parlamentos feministas, ya estuvimos conversando hace algunas semanas ya de este trabajo, y en esta oportunidad, ¿cierto?, hay una característica especial y se viene un nuevo encuentro de estas características, así que para que nos cuentes. Sí, bueno, como te mencioné la vez anterior, el Parlamento Feminista es una instancia, una plataforma de diálogo donde convocamos a mujeres, a feministas, y luego nos abrimos a la población en general, a la comunidad magallánica, para hablar de los temas constituyentes, de soñar un poco cómo podríamos solucionar constitucionalmente nuestros problemas, y así hemos ido trabajando diferentes temáticas. Partimos con temáticas muy comunes o desde las demandas más tradicionales del movimiento social, tipo pensiones, trabajo, y luego nos fuimos como enfocando también a las demandas feministas, y ahora, bueno, hemos trabajado en varias áreas, y todo esto nos ha permitido tener ahora un programa bien contundente para disputar en la convención con nuestra candidata feminista también. Es decir, con todo, digamos, esta conversación, estos análisis que van saliendo desde estos encuentros, de alguna manera se va construyendo también la plataforma que da cuerpo, ¿cierto?, al programa, de alguna manera, que va haciendo la representante en este sentido de la coordinadora feminista, de la coordinadora social Magallanes ahora. Sí, bueno, eso es súper fundamental mencionar que este trabajo ha sido colectivo, ¿cierto? Ya llevamos más de un año y se posiciona como una alternativa súper real y contundente para demostrar en el fondo una participación ciudadana vinculante. Ese es nuestro objetivo, que en el fondo que la política, cuando hablamos de transformarla, no sea como una transformación vacía o solo de palabras, sino de hacer efectivamente el trabajo de participación, de exploración democrática. Entonces, estamos levantando plataformas donde puedan participar las personas, donde podamos participar todas, y sobre eso crear un programa. No es un programa que se nos ocurrió a nosotras, a 5 personas, y lo escribimos entre estudiosos del tema, sino que realmente de demandas representativas. Entonces, sobre eso hemos ido creando todo esto, y la idea es que el objetivo es que se proyecta, o sea, no es que el Parlamento termina acá con la candidatura, sino que se proyecta a acompañar todo el proceso constituyente. Claro, y además ahí me imagino que también no solo se abordan temas que tienen que ver con el único interés o las principales intereses que pudiera tener el mundo feminista, sino que en el amplio sentido de la palabra de la población, de todos quienes la componen. De todas maneras, bueno, el movimiento feminista, si bien tenemos demandas súper identitarias, ¿cierto?, que tiene que ver con la violencia histórica que sufrimos mujeres y disidencias, y que se expresa en todos los ámbitos de la vida, también somos parte de una comunidad, y como movimiento feminista siempre hemos tenido la capacidad de aunar, yo creo, todas las demandas. Entonces, a la vez el feminismo es tan diverso que nos permite recoger de diferentes aspectos, por ejemplo, desde las temáticas ambientalistas, de las temáticas de derechos humanos, todo el problema con el Estado, en el fondo, quizá, que igual de todas maneras son temas que cruzan toda la Constitución. Entonces, y lo otro es que tenemos articulación con otras redes, tenemos articulación con otros movimientos, y eso nos ha permitido llegar a diferentes públicos, como por ejemplo ahora que vamos a trabajar un parlamento sobre migración, sobre temas migrantes y las problemáticas de las personas extranjeras que están viviendo en este momento en nuestro territorio. Justamente porque ustedes tienen una invitación para este miércoles. Sí, bueno, la invitación es a participar de este nuevo parlamento. Se va a realizar por Zoom, pero va a
ser con temática específicamente migratoria. La idea es reconocer cuáles son las problemáticas de las personas que están viviendo actualmente en nuestro territorio y cómo podemos ir solucionando, ir encontrando formas para que las personas extranjeras puedan tener vidas dignas, porque la verdad que hasta ahora el derecho a migrar no es un derecho establecido ni garantizado en nuestra Constitución y no tienen vida digna, no está garantizado ningún derecho, solamente el derecho a la salud y a la educación, pero eso no lo es todo. Entonces, ahí hay una serie de temas a complejizar, entonces la invitación es para que participen, para las personas extranjeras, por supuesto, también para los chilenos, para que en un diálogo de respeto podamos conversar hacia un futuro, ¿cierto? Hacia un país plurinacional, hacia un país inclusivo, ¿cierto? Eso en términos generales. Andrea, ¿cómo hacen todos y todas quienes quieran participar de este encuentro del miércoles 24 de febrero? Sí, bueno, tienen que escribirnos. Pueden escribirnos a nuestro Instagram, que es parlamento-feminista Patagonia, o a nuestro mail, que es parlamentodelasmujeres@gmail.com. Cualquiera de las dos instancias. Y ahí las personas bastan con escribir y decir que quieren participar y me imagino ahí de vuelta va el link de enlace. Sí. ¿Qué duración tiene este encuentro habitualmente? Los encuentros tienen de duración 1 hora y media, más o menos. Y como te comentaba, son mixtos, puede asistir cualquier persona de la comunidad, incluso de pronto aparecen personas de otros territorios, de otras partes del país, así que siempre es un lugar muy enriquecedor y sobre todo sobre las bases del respeto y la confianza de estar en un espacio donde se puede dialogar, ¿cierto? Así que la invitación es eso, principalmente también o especialmente invitar a personas extranjeras. Sabemos que la participación política para ellas no es tan fácil, de hecho no tienen derechos políticos ni civiles aún, entonces está bueno que empecemos como a explorar, como te decía en un principio, a explorar estos nuevos mecanismos de hacer democracia, de participar, de deliberar, de que podamos decidir qué queremos que esté o no en la convención. Entonces, todos estos ejercicios previos nos han dado varios frutos y nada, la invitación es que también, especialmente acá las personas migrantes se sientan parte porque somos parte en el fondo en estos momentos de una misma comunidad. Tal cual. Ahora, yo imagino que es relativo, es diverso, es distinto, pero más o menos, ¿cuántas personas participan habitualmente en estos encuentros de los parlamentos feministas? Sí, es relativo según la temática, según el formato, porque en algunas ocasiones hemos hecho el Parlamento, por ejemplo, una jornada, que son varias horas, un día sábado, por ejemplo, y ahí, claro, hacemos muchas mesas, entonces ahí hemos tenido asistencia de, no sé, 80 personas, 60 personas, y luego están estos parlamentos pequeños, que son con una temática en particular, y ahí llegan entre 20 personas, 30 personas. Siempre va variando el público. Alcanzamos antes de la pandemia a hacer 2 presenciales y eso fue claro. Re lindo. Después, claro, hubo que optar por esta posibilidad. Oye, Andrea, y según lo que tú has percibido en estos encuentros, si bien es cierto, yo imagino participa gente que está un poco más informada, tal vez un poco, que está más acostumbrada tal vez a participar, algunos de pronto no tanto, pero ¿cómo percibes tú el conocimiento de las personas en relación al proceso que estamos viviendo respecto de la escritura de esta nueva constitución, la elección de los constituyentes? Hay mucha confusión con las otras elecciones y de qué es lo que se puede esperar de esta convención constitucional. Sí, bueno, la gente que asiste a los parlamentos por lo general obviamente tiene la inquietud de decir, ¿cierto?, de opinar, de decir algo. Entonces, por lo general, el perfil es de personas que se han podido informar.
Ahora este proceso de información ha sido colectivo y un aprendizaje colectivo, porque la verdad es que tampoco nosotras sabíamos mucho en qué consistía la Constitución, o sea, sabíamos más o menos que la Constitución era la base de todas las leyes, pero con el tiempo fuimos descubriendo qué es lo que es un tema constitucional y qué no es tema constitucional. Entonces nos pasó en un principio que mucho de lo que hablábamos en el Parlamento era, por ejemplo, materia de ley. Entonces eso igual está súper bueno aclararlo, que los candidatos constituyentes no pueden prometer todo lo que no, porque no todo está en sus manos, sino más bien son principios, son valores, son leyes muy generales. Entonces ahí en el fondo hemos ido aprendiendo colectivamente con el tiempo. Y ahora yo te podría decir, como ahora igual que estamos trabajando más desde las candidaturas políticas, ¿cierto? Ahí la coordinadora feminista y la coordinadora social han hecho un trabajo de despliegue territorial hablando con las personas. El diagnóstico es que todavía falta mucho informar. Bueno, igual la crítica es que el gobierno tampoco ha hecho una campaña informativa sobre lo que es el proceso constituyente. Entonces hay mucha confusión entre los tipos de candidaturas que se van a elegir el 11 de abril. Hay confusión de qué es la Constitución y qué hacen las personas que van a ser elegidas como convencionales constituyentes. Entonces ahí todavía falta, y nosotros por nuestra parte estamos haciendo el despliegue para solucionar esas dudas, para trabajar. Están dando un proceso que se llama Escuelita Constituyente, donde también están saliendo las chicas a las calles a resolver dudas como fundamentales, pero todavía falta. Entonces igual el llamado es a votar informado, primero que nada, porque no tenemos que asumir que nos van a decir de qué se trata el proceso constituyente. Así que si es que se puede, si es que tiene las herramientas para informarse, nosotros los podemos acompañar, pero que se haga dentro de lo posible, ¿cierto? Indudablemente que esta posibilidad que ustedes ponen a disposición de los parlamentos feministas también son un aporte para aquello, para ir levantando los temas, como tú decías al principio, pero también para ir justamente poniendo en cada riel, ¿cierto?, correspondiente cada uno de ellos. Sí, de todas maneras, y también para hacer esta conversación colectiva, que no solo es unidireccional de la gente que va a salir electa el 11 de abril, sino que darle el sustento de que es un proceso que se ha levantado desde las demandas sociales. Entonces, nosotras lo que hacemos es, porque bueno, hemos tenido las herramientas, tenemos las plataformas, porque ya estábamos articuladas, nos hicimos cargo de esa articulación y podemos levantar este tipo de eventos, ¿cierto? Pero el espíritu en el fondo es continuar con un proceso social, y hacer que participe la mayor cantidad de gente posible, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo realizan los parlamentos feministas? Hace un par de meses estamos más o menos cada un mes realizando parlamentos según las temáticas. Durante la pandemia, los primeros meses estuvimos paradas porque atendimos otras urgencias, ¿cierto? La coordinadora atiende muchas urgencias, lleva la ollita común feminista, ya tienen en 2 espacios todos los fines de semana, están las redes de apoyo contra las violencias patriarcales y machistas, y una serie de colectivas. Entonces estuvimos el primer semestre atendiendo todas esas demandas, y luego el segundo semestre pudimos continuar con los parlamentos, y más o menos en septiembre comenzamos. Entonces ahí lo que se hizo fue empezar a trabajar con conversatorios, y luego ya nos dio el impulso para convocar por Zoom, por plataforma virtual, a las compañeras y compañeros para hacer parlamentos. Y bueno, nos ha ido súper bien en estas dinámicas de parlamentos temáticos. En enero hablamos de Fuerzas Armadas y de la Constitución de Estado, que son temas súper contingentes, súper polémicos también, ¿cierto? No es fácil llegar y hablar como de
o no sé si no es fácil, pero en un país, en una sociedad tan militarizada, por así decir, cuestionar el aparato de Fuerzas Armadas es cierto, soñar desde cero. Entonces, todo ese espíritu lo hemos tenido en todos los parlamentos. Entonces, bueno, ahora vamos a una problemática migrante que nosotras no habíamos tratado hasta ahora en profundidad. Las redes con personas migrantes las tenemos en algunos espacios, entonces eso nos dio igual la capacidad de convocar. Así que nada, pues solo invitar a continuar. También está la intención de seguir levantando parlamentos en marzo, y bueno, de ahí en el proceso constituyente. Así que para que estén atentos todos. Ahora, bueno, en este parlamento que se va a realizar este miércoles 24 de febrero a las 21 horas, ¿sí? Sí, 21. Yo imagino que ustedes igual ya han identificado, digamos, algunas problemáticas, ¿cierto? Algunas situaciones que merecen ser conversadas, más allá de las que seguramente van a traer o van a plantear, ¿cierto?, los que participan del Parlamento. Pero si nos pudieras comentar de qué es que ustedes ya tienen más o menos visualizadas. Sí, bueno, hay demandas que ya están siendo súper posicionadas a nivel territorial, a nivel país, sobre los problemas migrantes. Como te comentaba antes, lo principal es comprender que en Chile no está garantizado el derecho a migrar. O sea, como que no hay derecho, por ejemplo, a establecer una residencia permanente o simplemente vivir una vida libre, sin problemática. Entonces, ¿qué implica el derecho a migrar? Implicaría el derecho a vivienda, el derecho a trabajos dignos y sobre todo que todo esto pueda pasar por un proceso de regularización más tranquila, porque hasta ahora la regularización de las personas migrantes es muy problemática, tiene muchas barreras, los documentos se demoran mucho tiempo y luego desde ahí a establecer una ciudadanía tienen que esperar muchos años. Entonces imagínate, se quedan como 5 años sin poder ejercer derechos políticos o civiles solo por el hecho de cambiarse de país, ¿cierto? Y que por lo demás sabemos que la migración actual es más que nada centroamericana y sudamericana, y esto es por las problemáticas sociales que también tienen nuestros países vecinos. Entonces, estas personas pierden su derecho solo por la búsqueda de nuevos horizontes, ¿cierto? Entonces, nosotras creemos que esto se puede regularizar, se puede trabajar en el fondo en vidas más dignas. Esto en términos generales, pero también la idea es profundizar cuáles son estas problemáticas, porque si bien yo tengo una perspectiva, no la conozco, digamos, desde la experiencia. Y eso igual es lo lindo de los parlamentos, que nosotras trabajamos desde lo cotidiano hacia la demanda. Entonces, ahí desde nuestras problemáticas del día a día podemos luego escribir en texto constituyente, ahí con el acompañamiento de los abogados correspondientes, ver cómo son las figuras que estamos demandando, pero en Parlamento claro, se habla desde lo cotidiano. Por eso igual la invitación es simplemente a participar o a escuchar también, a entrar y escuchar, pero a estar ahí. Son problemas que tenemos todos los días. ¿Qué les pasa a ustedes o a ti directamente? Te pregunto en este caso, cuando de pronto lamentablemente, digo desde mi opinión, lamentablemente no son pocas las personas que de pronto hacen críticas muy ofensivas, muy discriminatorias, incluso yo diría de pronto hasta inhumanas, en relación a las personas que llegan a nuestro país, como tú dices, buscando un mejor horizonte, sobre todo en relación a aquellos apoyos que pudieran darse de parte del Estado, ¿cierto?, en prejuicio de los propios chilenos o chilenas. Sí, o sea, más que una opinión, creo que es una realidad de que este país es muy xenofóbico y racista.
Entonces esa es una cultura que se nos impregnó en nuestra historia, en nuestra idiosincrasia chilena, porque bueno, también somos un país colonizado, ¿cierto? Tercermundista. Entonces son actitudes violentas que hemos heredado y que me parece que hay que erradicar, porque el problema de la migración no es un problema no es moral, no es que si yo quiero o no quiero que haya migración, el tema es que existe la migración, que es una realidad, que las personas escapan de sus países para encontrar mejores lugares. Entonces debiese ser una política mundial el derecho a migrar, o sea, si de pronto, pensarlo al revés, de pronto si yo quisiera ir a otro país, que injusto sería que se me cierren todas las puertas solamente por haber nacido en otro territorio. Entonces, yo creo que todas estas actitudes que tú comentas son parte de una cultura racista, y para eso es importante, por un lado, garantizar todos los derechos que no tienen las personas migrantes, y por otro lado es avanzar en la erradicación de esta cultura machista, sexista, xenofóbica y machista. Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo creo que tiene que ver con una educación antirracista, por lo bajo, ¿cierto? En los colegios, en las escuelas, no se trabaja con educación antirracista, si bien los programas de estudio le han bajado la mano a la xenofobia. Aún el proceso de colonización se ve muy enaltecido, por ejemplo. Todavía se ve como un hito muy importante en los procesos de colonización, cuando en realidad se omite que cuando hay colonización hay genocidios, hay muertes de culturas, se superpone una cultura a la otra. Entonces podríamos avanzar, por ejemplo, en cultura escolar más integral, donde no sé, un idioma extranjero tenga el mismo nivel que nuestro idioma. Eso es otro, las barreras idiomáticas. Ahora hay una población importante de personas haitianas que están llegando a nuestro territorio, y para ellos es el doble, yo creo, más de complicado que los compañeros venezolanos o colombianos o peruanos, porque tienen una barrera que es de idioma. Entonces, ¿cómo se comunican? Entonces, todas esas son cosas culturales. Y la cultura también se transforma a través de la educación, a través de las conversaciones como estas, también de democratizar los espacios, de invitar a la integración. Bien, Andrea, nos ha pillado el tiempo. Te agradezco muchísimo el haber estado en el Buenos Días Región, y qué éxito en el Parlamento del 24 de febrero. Vale, Sole, muchas gracias. Que esté muy bien. Igual. Andrea Barría, del Parlamento Feminista, invitando, ¿cierto?, a esta nueva conversación abierta. En este caso, el tema principal tiene que ver con migración. 24 de febrero a las 21 horas vía Zoom. Nos vamos a la pausa de esta hora de la mañana. Ya volvemos con nuestro próximo invitado. Vamos con la Sociedad Tolkien, Feria Medieval y todo aquello. Así que no se vayan, pues ya volvemos con eso.